Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Estoy muy sorprendida porque la polémica de Cleopatra, yo pensaba que cuando se estrenara la docuserie de Netflix, pues la cosa terminaría ahí, pues no, parece que no termina ahí y se sigue barajando ideas, o sea, porque Cleopatra de la cual se sabe muy poco y quien diga lo contrario miente, pues es como un prisma por el que se puede observar desde muchas caras y en función de las premisas, las conclusiones son totalmente antitéticas y diferentes. Y estaba leyendo por casualidad un artículo sobre un libro que se escribió, eh, yo creo que es de una americana, no lo sé si es americana e inglesa, es de habla inglesa desde luego. Y esto es lo que decía, ahora lo contaré un poquito, me ha resultado muy interesante porque viene a decir que Cleopatra, de la cual sabemos poco realmente, los cronistas de la época son griegos y romanos. Y entonces, claro, para el romano, en el cual está prohibido que una mujer fuera gobernante, el que una mujer fuera reina de Egipto, tomara decisiones, fuera cultivada, sabía más de 16 lenguas, pudiera ser amante de quien le diera la gana, pudiera seducir a quien quisiera, encima de eso gestionara bien las cuestiones de Estado, pues era algo que atentaba contra lo que eran sus principios básicos de que una mujer tenía que ser pasiva, una mujer tenía que estar en el hogar, cocinando, cuidando a los niños, etcétera. Y todo eso es la antítesis porque lo que estamos intentando atisbar, digo estamos en plural porque yo también tampoco acabo de verla del todo, porque obviamente si los poderosos de la época, que son los que hacen las crónicas, la ponen a bajar de un burro, pues, pues lo que crea 2000 y pico años después, porque con ella se acaba los faraones de Egipto, los Ptolomeos tuvieron 300 años, pues obviamente las conclusiones que tenemos son la visión grecorromana de quién era Cleopatra, la última de los Ptolomeos. Y bueno, la verdad es que si sospechamos que podía ser a través de su existencia, pues yo, por ejemplo, me resulta increíble que se cargara a sus hermanos, porque ella en un momento dado tiene, así os sintetizo por encima, en un momento determinado, ay, ya me están llamando, tiene un motín en Egipto y entonces huye con su padre hacia Roma y se está allí, se está en un tiempo, no se está mucho tiempo. Entonces su hermana, Berenice, aprovecha para digamos, subir al poder y decidir que es ella la gobernante. Entonces, cuando vuelven, asesinan a la hermana. Bueno, es que es una cosa tremenda. Pero también ella es que el padre muere 4 años después. Bueno, el padre vuelve a subir al poder, etcétera. Entonces ella se nombra, va a estar casada con dos de sus hermanos, se nombra, pero no tiene hijos ni nada. Era como un matrimonio a la egipcia, por decirlo de alguna forma. Ella es una mezcla entre griego y egipcio. Habla perfectamente hebreo, habla arameo, que es lo que se hablaba entonces, habla árabe, habla egipcio. Es la primera gobernante que habla en egipcio. Bueno, era increíblemente culta. Y bueno, ella va a tener, cuando muere el padre, tiene una guerra civil con un hermano suyo, en los cuales va a ayudar César, pero claro, ella lo que hace es hacer un poco de trampa, y es que seduce a César y tiene un hijo con él, Cesarión. Entonces, claro, César quiere, vamos a ver, Egipto era cliente de Roma, por decirlo de alguna forma. Más vale ser vasallo y pagar lo que fuera a Roma que ser conquistado, etcétera. Y entonces, claro, estaban bajo el pie del imperio. No nos engañemos, aunque eran independientes y tal, pero eran vasallos de Roma. Entonces, pues César tiene en toda esta época, me parece, tiene la guerra contra los partos, no me acuerdo. Tiene digamos, preilio. Y ella accede sin permiso, porque en ese momento era corregente con su hermano, sin permiso del hermano, se va a César y lo seduce. Y después va a tener un hijo que va a ser Cesarión, que será asesinado. Ella, entonces, César intenta poner la paz en esta guerra civil entre hermanos, pero claro, barre para casa, o sea, le da ventaja a Cleopatra. Cleopatra, su etimología es, no sé cómo era, patroses de pater, de padre, eh, por amor del padre o algo así. Si hubiera sido patros, hubiera sido masculino, si es patras, es femenino.
por la gloria del Padre. Cleopatra no es un nombre, es un título. Y ella no era la primera Cleopatra, pero bueno, da igual, nosotros vamos a la nuestra y ya está. Bueno, entonces a partir de ahí, ella después va a ir a Roma y va a estar en la villa de César. O sea, ella en ese momento era la mujer del César. Pero resulta que César, en los idus de marzo, lo asesina a su propio sobrino. Y entonces, es cuestión de quedarse allí. Entonces, cuando todo esto trasciende, después va a tener, como sabéis, a grandes rasgos, no quiero contaros toda la historia, después va a tener Marco Antonio, que bueno, realmente era de la familia de los Antoninos. Realmente César no se llamaba ni Julio ni César, se llamaba Cayo. Estos son familias, nombres que llegan al poder. Bueno, Marco Antonio se enamora locamente, tiene 3 hijos con ella. Marco Antonio estaba casado con Octavia, que era la hermana del emperador Octavio, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, él se divorcia para casarse con Cleopatra. No os quiero ni contar ahí. Toro y comedia. Y después es vencido, no sé si en la batalla de Ajaccio, no sé cómo se llama. No me acuerdo bien, porque todo esto es de cuando era adolescente. Y bueno, y él se suicida y ella se suicida después con una serpiente. Dicen que lo de serpiente es una mentira. No lo sabemos. Es como ya ¿cómo se llama? Shakespeare ya no, le fascinó totalmente esa historia trágica, de ese amor trágico. Entonces, estos 3 niños que va a tener con Antonio van a marchar a Roma y entonces Octavia, que era, digamos, la mujer de la que Marco Antonio se había separado, va a ser, digamos, la tutora y a la chica no me acuerdo cómo se llamaba, la hija de Cleopatra. A Cesarión lo matan porque era un heredero que era muy peligroso. Lo asesinan, que era también, ella lo había dicho, la había nombrado su heredero y tal. Lo asesinan porque, claro, hijo de César y de Cleopatra, no quiero contar más. Y estos 3 niños se los llevan a Roma y ella los cría y los cría con amores. Eran hijos de su marido, 3 hijos que tuvo su marido con Cleopatra. Y a la niña la casa con el gobernador de Cesarea, que hoy sería Chechén o Chechén, que está en Argelia. Era una ciudad, era un reino muy interesante, porque ella lo que va a hacer, la hija de Cleopatra, que va a ser culta también, se lleva a los mejores intelectuales de Alejandría para hacer una corte llena de gente inteligente, de gente culta, etc. Y lo que pasa es que al hijo que tiene, o sea, lo que sería el nieto de Cleopatra, que se llamará también Ptolomeo, en honor a lo que han sido sus ancestros, lo asesina Calígula porque Calígula no le gusta nada que haya fabricado monedas y se haya puesto, digamos, los honores del César, porque es un gobernador que ha nombrado Roma en esa zona, en Mauritania, y lo manda a asesinar. Y no sé, de los otros 2 hijos no se sabe mucho. Quiero deciros que tampoco, es que esto es de hace 2000 y pico años y todo. Entonces, por ejemplo, pues de Cleopatra, ¿qué podemos saber? Porque se bañaba en leche de burra o que hay moneda acuñada, que tenía buena nariz. No, no parece una mujer, ¿cómo diría yo?, guapísimísima, como las ponen en las películas. Yo creo que debía tener el atractivo de la inteligencia, que es un factor a tener en cuenta, porque realmente la inteligencia es lo que nos hace ser más seductores. No digo que tener el cuerpo así, no sea también. Pero nosotros a lo largo de nuestra juventud pasamos de apolíneo a dionisíaco. O sea, de fascinarnos con el cuerpo a, conforme vamos cumpliendo años, fascinarnos, digamos, con el carácter y la forma de ser de una persona. Si no, no nos reproduciríamos, solamente se reproduciría Barbie y de momentos de plástico. Por eso a mí me llama tantísimo la atención que la gente se haga tantas operaciones, pero si algunas veces es preferible hacer más por tu físico que te lea un libro que te ponga la nariz así o así. Bueno, pero bueno, para gustos colores, cada uno que se haga lo que quiera. El cuerpo tiene que estar en silencio. Si alguien cree interesante modificarse la mandíbula, nariz o yo qué sé, o otras partes del cuerpo, pues que lo haga. No hace daño a nadie, a fin de cuentas. Bueno, voy a ver si os cuento esto, porque me estoy intentando acordar de cosas. Estos días os he estado aproximando, porque voy leyendo cosas, me llama la atención que esta polémica tiene como una especie de inercia que no para. Todos los días salen artículos sobre Cleopatra, de gente que ha escrito libros, de historiadores que dan su opinión, pero claro, son todo aproximaciones, hipótesis, conjeturas. Lo que se hace es, sobre todo, analizar la información que hay de Cleopatra en cuanto, digamos, pues yo que sé, que devaluó la moneda o yo que sé, que la esfinge suya, pues tenía fama de narizota,
como buena griega, pero tenía también los labios gordos, debía ser una persona en la intimidad muy interesante, porque para que sedujera a tanta gente, o sea, para que tantos cayeran rendidos a sus pies, debía tener mucho encanto. Y sí que se sabe que era una mujer con la que su padre tuvo especial interés en que fuera una mujer cultivada, cosa que me alegra muchísimo y cosa que la hace muy moderna, porque lo que se lee ahí no es la mujer, como diría yo, fácil, que es lo que durante mucho tiempo han intentado contarnos de Cleopatra, una mujer, la femme fatal, ¿no? Seductora, manipuladora, no. Lo que se ve es una mujer, por eso lo he titulado seductora o cultivada. Lo que se ve es una persona, digamos, que ha desarrollado su inteligencia, que es una persona sensible, cultivada y sabe utilizar los instrumentos de poder a favor, que no está nada mal por otro lado. Tenía un carácter, se cargó, asesinó a varios hermanos, no os digo nada, o sea que políticamente, o sea, gestionó muy bien, pero en la práctica poco ética, diríamos, poco moral el asunto. Bueno, ya ver si lo cuento de alguna forma un poco más ordenado, este libro, que me ha llamado la atención porque realmente es una reseña de un libro que me ha dejado pensativa. Lo que viene a decir esta mujer es que, bueno, la que ha escrito el libro, es que realmente la actitud de Cleopatra y la gestión que hacía de su reino, de su gobierno, choca mucho contra, digamos, no machismo, pero quizás sí el patriarcado de Roma, que estaba totalmente instituido. Bueno, Cleopatra es sin lugar a duda una de las mujeres más famosas entre otras porque supo controlar su destino, que no es poco y es muy moderno. Y eso encaja con la aspiración del modelo de mujer del siglo XXI. Por eso está haciendo estas polémicas, se está extendiendo como una mancha de aceite. Porque ya no estamos discutiendo si Cleopatra era blanca o negra, sino estamos discutiendo si Cleopatra realmente fue criticada porque era una mujer más avanzada de lo que tocaba para la época. Su belleza, inteligencia y sobre todo el poder que alcanza a tener en una época dominada por hombres al 100%, la convierten en un icono que ha pervivido a lo largo de la historia y que sigue dando que hablar. Según la época, como os conté el otro día, ella, digamos, van a destacar una cualidad suya y van a omitir otra. En este momento lo que se está destacando es que era una mujer que se regía a sí misma, no necesitaba estar apoyada en nadie. Cleopatra reina tras la muerte de su padre, que es Ptolomeo XII, en el año 51 a.C., y aunque siempre que el cine la ha retratado como una hermosa mujer, la realidad es que la gobernante egipcia y su vida sabemos nada. Todo lo tenemos que suponer, no sabemos demasiado. Bueno, la falta de pruebas arqueológicas, no se ha encontrado su cadáver, ni los huesos que fueron quemados, porque seguramente está bajo el agua en Alejandría. Y las contradicciones históricas, porque se ha dicho que fue imposible que muriera con una serpiente envenenada. Vete a saber si se suicidó o si se tomó algún bebedizo. La verdad es que en África está la mamba, pero yo creo que en Egipto hay cobra, no hay mamba. No lo sé, ¿eh? La mamba es más de Sudáfrica que del norte de África. No me hagáis caso, tampoco me sé la fauna de toda África. Bueno, sobre su persona, no sé, se ha dicho de todo. Se ha creado una especie de halo de misterio y diría yo también de morbo. Siendo muchos historiadores los defensores de que realmente no podemos saber cómo fue Cleopatra, si fue mulata, mestiza, blanca, si fue griega, ni qué es lo que hizo. Pero sí que sabemos, por las crónicas, las decisiones que tomó políticas y cómo gestionó Egipto y, vamos, muestran una persona bastante inteligente. Bueno, porque es que realmente que hicieron las crónicas fueron pues los romanos y los griegos, pero sobre todo los romanos, que eran los que en aquella época el imperio, ¿no? Se habla mucho de su belleza o de la falta de ella, de sus baños de agua de burro, de su nariz, que era una narizota, de sus amoríos y capacidad de seducción, de su astucia y de su inteligencia. Debía ser una persona inteligente, que eso es un atractivo, como lo he dicho, pero en realidad sabemos muy poquito de ella, no sabemos nada. Se dice que hablaba 16 idiomas, que sabía leer jeroglíficos, que estudió geografía e historia, que sabía hebreo, arameo, árabe, etíope, en fin, que sabía historia, que sabía matemáticas, sabía literatura, entre otros conocimientos. Sus hijos van a saber también, chicos cultos, ¿eh? La académica Mary Hammer
autora del libro. Este libro es el que quiero, la reseña que he leído, no me he leído el libro obviamente, me gustaría leerlo, ¿eh? Las señoras de Cleopatra, una lectura histórica de un icono, pone un poco, o sea, arroja luz sobre lo que fue la emperatriz egipcia, pero son todo hipótesis, no nos equivoquemos, ¿eh? Cuando hemos representado a Cleopatra, ya sea en cine, en la literatura, el arte, lo hemos hecho siempre de una manera muy concreta. Tenemos en la mente a una mujer que destaca por su belleza, que a lo mejor no era tan guapa, y por su capacidad de seducción. Tuvo relaciones con César, que tuvo a su hijo Cesarión, y con Marco Antonio, de los cuales con Marco Antonio tuvo 3 hijos. Marco Antonio era más guapillo, convirtiéndose la gobernante egipcia en una amante manipuladora. Pero ¿esta realmente es la Cleopatra real o simplemente fue una mujer que amó? Bueno, varios historiadores han escrito sobre este hecho y muchos coinciden en la misma conclusión de que el ser una mujer independiente era algo peligroso en aquella época, independiente con poder. Le supuso odio por parte de Roma, convirtiendo en todo lo que sabemos de la gobernadora de Egipto en mera propaganda del Imperio Romano. Debemos recordar que en Roma había una sociedad muy patriarcal, la cual no admitía que las mujeres estuvieran en el poder, como lo he dicho, que llegasen al poder, porque por lo que Cleopatra encarna todo lo contrario a lo que ellos pregonan y ofende lo que es su patrón de conductas. Por ello, no pueden permitir que la gobernante egipcia fuera más poderosa que los emperadores romanos. Faltaría. De esta forma, los romanos podrían haber creado una imagen que ha llegado hasta nuestro tiempo de una soberana perversa que conseguía todo a base de astucia y maligna, mucha misoginia, leo yo, y un físico irresistible. Todo lo contrario, quizás, al ideal de mujer romana maternal al servicio de su marido, no obstante, de un patriarcado, que es lo que tenían organizado allí. No obstante, otros historiadores destacan las cualidades diplomáticas y militares y lingüísticas que hacían que Cleopatra no tuviera traductores, lo que la convierte en una poderosa reina y cuya realidad distorsiona totalmente los romanos para afirmar que trataba de una mujer frívola. O sea, era más cultivada que frívola. Cleopatra pudo realmente ser una mujer muy, muy cultivada, muy intelectual. Es que la palabra intelectual es que lo veo, yo qué sé, de la revolución del siglo XIX italiana, ¿no? Gramsci, asocio intelectual a Gramsci. Yo creo que era una mujer muy cultivada y podría haber llegado a representar toda una revolución femenina de la época, cambiando especialmente, cambiando el rumbo de la historia totalmente de la mujer. Sin embargo, este relato oficial, llegado desde el Imperio Romano, ha sido el que nos ha cautivado, es el que ha calado en la sociedad y en la historia y que se ha transmitido durante muchísimas generaciones. Bueno, decirme vuestra opinión porque a mí me parece muy aproximado, muy interesante. Espero que os guste. Hasta mañana.